Hola, mi nombre es Néstor Saúl Caicedo y estas son las primeras notijurídicas que les vamos a presentar en nuestro canal. El tema que nos ocupa el día de hoy es la actualización sobre el decreto número 1789 del 2021, por el cual se reglamenta el artículo 18 de la ley 2069 del 2020 y se adicionan los artículos 2.2.2.47.9 y 2.2.2.47.10 al decreto 1074 del 2015, en lo relacionado con el uso de la firma electrónica y digital como una herramienta para facilitar la innovación y la transformación digital. Si nosotros hiciéramos una lectura solamente de los dos artículos, todas las personas que llegaran sin tener una base de conocimiento sobre la firma digital y sobre la evolución que ha tenido el tema en los dos últimos años, esto les sería contraproducente. Por eso nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de hacerles una pequeña introducción al tema de la firma electrónica, a la diferencia que hay entre la firma electrónica y la firma digitalizada y la firma impresa mecánicamente. Además de hablar un poco de cómo se ha venido desarrollando y evolucionando el tema de la firma digital, no solamente por el tema de la pandemia, sino en general en el derecho colombiano. Lo primero que vamos a analizar es ¿qué significa firma? ¿Qué define firma? Para la Real Academia de la Lengua Española, en su primera sección nos dice que la firma es el nombre y apellido escrito por una persona de su propia mano en un documento con o sin rúbrica para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido. Que cuando hablamos de firma, ninguna norma nos habla de la firma en el sentido tradicional. La única definición de firma que se encuentra propiamente en la ley son las definiciones sobre firma electrónica que encontramos no solamente en la ley 527 de 1999, sino en otras. Sin embargo, el legislador presupuso que todo el mundo tenía claro que era una firma y nunca se preocupó por definirla. Durante la pandemia se presenta el problema de que no se puede ir a trabajar presencialmente a las oficinas, pero no solamente eso, sino que estos documentos que se generaban debían ser firmados por los funcionarios públicos. Sin embargo, no existían los mecanismos ni las herramientas en el derecho colombiano plasmadas y establecidas para poder que los funcionarios públicos siguieran cumpliendo con su deber y que el Estado siguiera funcionando y que los documentos fueran debidamente firmados. Al enfrentarse a esa necesidad, el Gobierno Nacional establece el Decreto Legislativo 491 del 2020, por medio del cual se habilitó a las entidades públicas para suscribir válidamente los actos, providencias y decisiones que se adoptaran mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada según la disponibilidad de dichos medios. Ese decreto legislativo fue validado y declarado constitucional por la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-242 del 9 de julio del 2020, dándole vigencia y permitiendo su ampliación. Posteriormente, se promulga el decreto 1287 del 24 de septiembre del 2020, por medio del cual se reglamenta el decreto legislativo 491 del 2020, en lo relacionado con la seguridad de los documentos firmados durante el trabajo en casa en el marco de la emergencia sanitaria. En los artículos 2 y 3 de dicho decreto reglamentario encontramos: artículo 2. Firma de los documentos expedidos durante el trabajo en casa, durante la emergencia sanitaria y siempre que los servidores públicos o contratistas estén prestando sus servicios desde la casa. En el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 2020, se podrán suscribir válidamente los actos, providencias y decisiones que se adopten mediante firma autógrafa, mecánica, digitalizada o escaneada, siguiendo las directrices dadas por el Archivo General de la Nación y las que se imparten en el presente decreto. Ahora, en el artículo 3 del decreto en lectura nos habla de las directrices para la firma autógrafa mecanizada, digitalizada o escaneada. Además de las directrices dadas por el Archivo General de la Nación, los servidores públicos y contratistas que vayan a expedir documentos, actos, providencias y decisiones haciendo uso de la firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada deberán, primero, velar por la integridad, autenticidad y disponibilidad de la información de los documentos expedidos en el marco de sus funciones y competencias, haciendo uso de mecanismos tecnológicos para blindarlos jurídica y técnicamente en medios electrónicos. A ver, para entender esta primera parte, este primer requisito debemos entender antes de qué nos están hablando cuando nos hablan de firma digitalizada. La firma digitalizada es cuando se hace la firma autógrafa normal, la tradicional, sobre un papel en blanco. Este es escaneado
o se le toma una fotografía y posteriormente es puesto sobre el documento que digamos está en Word, y para integrarlo de manera definitiva se hace la transición de ese documento a un PDF donde queda inmodificable la ya mencionada firma. Cuando hablamos de este tipo de firmas, o sea, firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, estamos hablando simple y llanamente de esto. En este primer inciso del artículo 3 nos dice que debe velar el funcionario por 3 cosas fundamentalmente: por la integridad, la autenticidad y la disponibilidad. Cuando nos hablan de la integridad, quiere decir que el documento que se va a escanear y al que se le va a poner esa firma tiene que encontrarse íntegro en su contenido. No puede tener ni faltantes de una hoja, ni ser modificable, ni tener espacios vacíos que no sean del contenido del acto administrativo. Esa es la visión de esa integridad. Ahora, para darle autenticidad significa que tiene que venir de él mismo, del funcionario que lo firma, del funcionario que le da el origen. Y la disponibilidad de la información del documento hace referencia a que dicho documento debe estar disponible para que las autoridades superiores o los mismos ciudadanos puedan obtener una copia de este. En otras palabras, el funcionario, si el documento solamente existe en el mundo digital, deberá haberlo puesto en un pendrive, en un CD, en un disquete o en cualquier dispositivo de memoria que le permita tenerlo disponible, o en su defecto que el documento fuese impreso o en físico. Ya lo vamos a ver más adelante. Si llegaste hasta este punto del video, quiero invitarte a que en este mismo momento le des me gusta y actives el botón de las notificaciones si quieres ver más videos como este. Ahora, según el numeral 2 del artículo 3, manifiesta: comunicar los actos, providencias y decisiones que se adopten mediante firma autógrafa o mecánica, digitalizada o escaneada, a través de medios electrónicos ópticos o similares, como el correo electrónico, sedes electrónicas, ventanillas únicas o algún mecanismo que permita distribuir o comunicar la información de forma oficial. En este caso estamos hablando del elemento publicidad. O sea, el documento, para que tenga validez, primero debe estar íntegro, debe ser auténtico, debe estar disponible, pero también debe ser comunicado a la otra parte. De lo contrario, este documento está careciendo de valor jurídico. Ahora, en el numeral 3 encontramos que aplicar los principios indicados por el Archivo General de la Nación para la organización, conservación e incorporación al expediente respectivo de los documentos de archivos producidos y gestionados durante el trabajo en casa. Vea, debe existir un expediente en el que esté ese archivo. Actualmente hablamos de 2 tipos de expedientes: un expediente físico y un expediente digital. Dependiendo de la entidad y dependiendo del funcionario y de la calidad de su jefe, encontramos expedientes organizados o expedientes que son un desastre. El expediente digital debe estar en una nube, bien resguardado, bien valorado y con sus respectivas copias en sólido o en físico. Y el expediente físico se debe tramitar conforme a las normas tradicionales. Ahora bien, veamos el siguiente punto y analicemos lo que va a ocurrir. Cuarto, garantizar la organización, conservación e incorporación al expediente de los documentos originados, recibidos, tramitados y firmados durante el trabajo en casa, en el marco de la emergencia sanitaria, para lo cual deberá validar si es necesario imprimir y tomar firmas manuscritas. Les hablaba, existe un expediente digital. Se crea la carpeta digital del expediente en una nube o en el mecanismo que contrate la entidad, sea externo o sea interno, o en una base de datos interna plasmada de la entidad a la cual se puede acceder remotamente, y se van alojando los documentos del expediente digital en orden, de manera que los podemos dividir de la siguiente forma: del orden cronológico y del orden funcional. Ejemplo, orden funcional: carpeta de expediente digital de medidas cautelares. Ahí en esa carpeta va a haber un orden cronológico interno. Lo mismo, carpeta principal del proceso ejecutivo. Allí también va a haber un orden cronológico de los archivos a medida que vayan llegando. Entonces, ¿qué debe hacer el funcionario público? Y dependiendo de la entidad pública, porque todavía no se habla un solo lenguaje, a pesar de que hay un montón de normas que hablan sobre esto, se deben organizar estos documentos de tal manera que algunos, luego de esa evaluación que haga la entidad o que haga el funcionario, deberán ser impresos y, además de ser impresos, pues ser firmados físicamente. Por ejemplo, la rama judicial está llevando los 2 tipos de expediente. Por un lado está llevando el expediente digital y por el otro está llevando los expedientes en físico.
El numeral quinto, incluir los documentos de archivo producidos y gestionados durante el trabajo en casa a los expedientes, de acuerdo con su clasificación según las respectivas tablas de retención documental, actualizando la hoja de control y diligenciando el inventario documental. Los documentos electrónicos de archivo que cumplen con las características establecidas deberán incluirse en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, actualizando el índice electrónico. Lo anterior deberá hacerse una vez se supere la emergencia sanitaria y se reactive el trabajo del servidor o contratista en las oficinas. Y aquí solamente vamos a enunciar las directrices que usó el Archivo General de la Nación. La primera, G.INF.07, Guía para la Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos, del 2018. El Acuerdo 02 del 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. El Acuerdo 03 del 2015, por el cual se establecen lineamientos generales para la entidad del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo cuarto de la Ley 1437 del 2011. Se reglamentará el artículo 21 de la Ley 594 del 2000 y el capítulo cuarto del decreto 2609 del 2012. Acuerdo 060 del 2001, por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Por su parte, la Presidencia de la República produjo el decreto 2364 de noviembre del 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. Ahora bien, la firma digital o electrónica. En el derecho colombiano tenemos entonces que la Ley 527 de 1999 reglamenta lo relacionado con los mensajes de datos. El artículo segundo de la Ley 527 de 1999 define la firma digital así: se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utiliza un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permitiendo determinar que ese valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Adicionalmente a esto, trajo otros conceptos como el de la entidad certificadora, que también se encuentra en el mismo artículo segundo y que se define de la siguiente manera: es aquella persona que autoriza conforme a la presente ley estas facultades para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de las transmisiones y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a la comunicación basada en firmas digitales. Ahora bien, el artículo séptimo de la Ley 527 de 1999 establece lo siguiente con respecto a la firma: cuando cualquier norma exija la presentación de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de las mismas en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si a. se ha utilizado un método que permite identificar el iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación, y b. que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación como si la norma simplemente prevé consecuencias en el caso de no existir una firma. Como lo dijimos anteriormente, ni el Código Civil ni el Código de Comercio establecieron una definición de firma, pero sí que establecieron en múltiples ocasiones y en muchas circunstancias qué cuestiones requerían firma. Nosotros hicimos una pequeña cuenta y son más de 50 los artículos en los cuales, tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil, se requieren firmas. También los quiero invitar a que compartan este video en sus redes sociales, como grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram o con sus compañeros de estudio o trabajo, siendo la mejor manera de contribuir con nuestro proyecto.
Con el decreto 2364 del 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 527 de 1999 sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones, lo primero que encontramos es que ya trae otra definición. No solamente nos va a hablar de firma digital, sino que ahora nos va a hablar de firma electrónica. Y la define así: métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas que permitan identificar a una persona en relación con un mensaje de datos siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto a los fines para los cuales se utiliza la firma, entendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. Véase entonces que aquí viene y nos implanta algo muy importante, que es el artículo 1602 del Código Civil. Nos dice que el acuerdo de voluntades, o sea, el contrato, es ley para las partes. Nos está diciendo que sea confiable y apropiado respecto a los fines para los cuales se utiliza la firma. Y eso atiende personalmente a las partes. Entonces, llegados a este punto, se debe hacer un análisis muy importante. Cuando el gobierno nacional reglamenta en pandemia por medio del decreto legislativo 491 del 2020 el uso de la firma autógrafa digitalizada o escaneada, lo hace solamente para las entidades públicas y aquellas personas privadas que ejercen funciones públicas, no para los particulares. Y aquí hay un déficit jurídico, porque los particulares estamos firmando documentos que nos transmitimos entre nosotros y se les está dando valor legal cuando en realidad ese valor legal no existe, o al menos no está legislado. Sin embargo, este artículo que acabamos de leer del decreto 2364 del 2012, que es mucho anterior a la pandemia, ya nos abre una pequeña puerta para las gestiones privadas con respecto a lo que eran las firmas digitales en ese momento. Cuando en 1999 se crea la ley 527, los métodos y los conocimientos que habían sobre documentos electrónicos eran mínimos. Esa norma llega a Colombia por presión política internacional y es consolidada sin que eso ni siquiera fuera una alternativa en Colombia. Existían en el país unos pocos computadores en ese entonces. Para decirlo en otra forma, ni siquiera todas las entidades públicas tenían computadores en ese entonces. Así era de lenta la penetración de los sistemas en Colombia. Pero digamos que para la precariedad del momento la norma era ajustada. Pero veamos que ya en el 2012 existían otros métodos: códigos, contraseñas de datos biométricos o claves criptográficas privadas. Después los vamos a ver individualmente, pero digamos que amplió la gama de posibilidades. En el ejercicio inicial de la ley 527 de 1999 existían solamente 3 personas: el emisor, el receptor y el encargado de autentificar la firma, el certificador. Pero aquí no nos hablan más del certificador. Claro, en Colombia existen unos certificadores, pero en este ya no nos limitan a los certificadores. Y ese es un elemento importante, porque hay páginas internacionales que prestan el servicio de identificación de firmas electrónicas, o hay programas de punto a punto que generan una firma electrónica. Entonces, es importante tener en claro estos elementos. Por su parte, el artículo 3 del decreto 2364 del 2012 nos dice: cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiado para los fines con los cuales se genera o comunica el mensaje. Lo que acabábamos de decir. Esta norma nos abrió las puertas al artículo 1602. El acuerdo de voluntades entre las partes hace que nosotros definamos, el emisor y el receptor, quién nos va a autentificar. O nos autentifica una empresa certificadora colombiana, o nos autentifica una empresa certificadora extranjera, o un software de punto a punto. El decreto 2364 nos habla de la confiabilidad de la firma digital o electrónica. Vea, ahora aquí habla de los dos términos, digital o electrónica, y plantea 2 parámetros. Los datos de creación de la firma en el contexto en que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Y la segunda es que sea posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos hecha después del momento de la firma. Dice, ustedes pueden usar a cualquier certificador, así no sea una empresa certificadora colombiana, siempre y cuando ese certificador cumpla con estos 2 requisitos. El primero de esos requisitos es la creación del número de identificación que determine que el firmante fue quien firmó. Y el segundo, que ese mismo sistema nos permita decir si el documento electrónico fue alterado sí o no de alguna manera.
Ese límite de confiabilidad entonces queda supeditado a las partes en el negocio. ¿Qué más nos dice el decreto 2364? Que estas pruebas, que no son las certificadas por la empresa certificadora colombiana, sino que hacen parte del acuerdo de voluntad entre las partes, admite prueba en contrario. O sea que esto es discutible en un juicio, presentando pruebas que demuestren que la certificación no fue válida. Esto, visto desde una perspectiva netamente procesal, es difícil de probar. Además de que el juez siempre le va a decir, usted acordó, fue de su voluntad acordar que ese era el método, existiendo unos métodos mucho más seguros. Es importante de tener en cuenta esto. Ahora, el tercer punto nos lleva a la firma autógrafa mecánica, que es una cosa totalmente diferente. Es el precedente de la firma autógrafa mecánica digitalizada. El Código de Comercio en su artículo 827 reza: la firma que procede de algún medio mecánico no se considera suficiente sino en los negocios en que la ley o la costumbre lo admitan. Veamos, les voy a dar un ejemplo de esa firma mecánica que está hablando el Código de Comercio en este caso. Saque un billete de su bolsillo y busque la firma del presidente del Banco de la República. Ese billete está firmado mecánicamente, pero véase que es diferente a la firma mecánica digitalizada, pero es un buen precedente jurídico para hablar de ella, porque es exactamente lo mismo. Se le da validez a un documento con la firma autógrafa, o sea, escrita de puño y letra, pero interpuesta bien sea por un aparato o bien sea dentro de los sistemas del computador, con todos los procedimientos digitales que se tienen que hacer para que se haga el proceso de cortado y pegado y de transformación en el PDF. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de esto? Pues que entre las personas privadas no existe una norma que nos permita usar el método de la firma autógrafa digitalizada o escaneada. Esto queda exclusivamente para el sistema público y para las relaciones de los particulares con las entidades públicas. Ahora bien, ya nos vamos acercando más al tema que estamos tratando en este momento. Si encuentras alguna información que no sea precisa o actualizada, hazlo saber para poder hacer la fe de ratas que sean necesarias. Aprender derecho es un proceso que nunca termina. El documento COMPES 3620 del 2009 nos habla de los lineamientos de políticas para el desarrollo e impulso del comercio electrónico en Colombia. Recomendó promover el uso de la firma electrónica como esquema alternativo de la firma digital. En ese sentido, establece que la firma digital y la firma electrónica son formas de identificación personal en el contexto digital, que pueden ser empleadas para cumplir funciones de identificación de la integridad de un mensaje de datos y el no repudio del mismo. La firma electrónica es el concepto jurídico a través del cual se identifica un firmante asociado a un mensaje de datos y se entiende su aprobación al contenido del mismo, mientras la firma digital es una especie de la firma electrónica. El COMPES 3620 del 2009 entra a hacernos una diferencia entre lo que se entiende por firma digital y lo que se entiende por firma electrónica, diciéndonos que la firma electrónica es la especie y la firma digital es el género, significando esto que hay muchas formas de firma electrónica y que la ley 527 se limita a una sola de ellas. Se amplía el margen jurídico para el entendimiento de las diferencias entre firma digital y firma electrónica, que según el COMPES tiene una naturaleza diferente. En este punto vamos a plasmar o vamos a dejar unas cortas definiciones de diferentes tipos de firma electrónica. Firma biométrica es la firma manuscrita capturada a través de tablets o pad de firma con capacidad para recoger datos biométricos. Esta es la que nos pasan en los bancos o en Western Union o en Efecti para que pongamos nuestra firma sobre una pad o sobre una pantalla digital. Cuando en el decreto 491 nos hablan de la firma autógrafa digitalizada, nos están hablando precisamente de este sistema, porque aquí se está digitalizando la firma a medida que se está plasmando sobre un
hardware que tiene la capacidad para recibir la firma autógrafa directamente. Firma electrónica con un certificado digital emitido por un organismo a través del cual es validada la propia firma y la identidad del firmante. Firma en la nube. Firma mediante certificado digital alojado en un servidor seguro HSM con autenticación robusta. Firma electrónica desatendida. Firma con certificado electrónico que no requiere intervención del usuario. Código de un solo uso OTP, SMS y OTP email. Firma asociada al envío de códigos OTP One Time Password mediante SMS al número de teléfono móvil o al correo electrónico del firmante. Firma con huella dactilar. Firma electrónica en la que se recoge la biometría dactilar del firmante. Son unas de las muchas especies de firma electrónica que podemos encontrar que se están comercializando en el mercado en Colombia. A partir de este momento llegamos a la notijurídica y debemos recordar que es el decreto número 1789 del 2021, por medio del cual se reglamenta el artículo 18 de la ley 2069 del 2020 y se adicionan dos artículos al decreto 1074 del 2015, en lo relacionado con el uso de la firma electrónica y digital como una herramienta para facilitar la innovación y la transformación digital. El artículo 2.2.2.47.9 uso de firmas electrónicas y digitales como herramientas para la transformación digital. En el proceso de transformación digital, los servidores públicos, los particulares que cumplen funciones públicas o administrativas respecto de estas y utilizarán firmas electrónicas o digitales en el ejercicio de la actividad pública, para lo cual se seguirán las siguientes disposiciones. Primera, las autoridades determinarán el grado de confianza muy alto, alto, medio y bajo, requerido para el proceso en el que se van a implementar las firmas electrónicas o digitales, de acuerdo con lo señalado en el título 17 de la segunda parte del libro 2 del decreto 1078 del 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, y los lineamientos impartidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Aparte 2 del libro 2 del decreto 1078 del 2015 hace referencia puntualmente a los servicios ciudadanos digitales, que dejamos emplazados de una vez porque vamos a hacer un video específico sobre esa materia en particular. Ahora bien, ¿qué quiere decir este artículo? Que la seguridad o el grado de confianza de los diferentes entes y de los diferentes tipos de firmas se divide en 4 principales: muy alto, alto, medio y bajo, y pues que se deben cumplir con todo lo que establece esta norma para poder llegar a hacer esas determinaciones en cuanto a confianza de las firmas digitales. El segundo numeral nos indica: las firmas electrónicas vinculadas al mecanismo de autenticación de grado de confianza medio y alto podrán ser suministradas por los prestadores de servicios ciudadanos digitales o por las entidades de certificación digital en los términos regulados por la Ley 527 de 1999 y sus normas que las reglamentan. De esta manera quedan excluidas 2 grados de confianza, el muy alto y el bajo. Sin embargo, en cuanto al medio y al alto, nos dice que lo pueden realizar 2 tipos de entidades. Por una parte, las prestadoras de servicios ciudadanos digitales, que son entidades públicas o contratadas directamente por el Estado, o las entidades de certificación digital, que son las entidades privadas como Confecámaras y todas estas otras que hay en el país, que se encargan de prestar todos los servicios que le permite la Ley 527 de 1999. Y si tienes alguna pregunta o casos que consultarnos, los dejes en los comentarios o los remitas al correo electrónico nestorsaulcaicedogalindez1@gmail.com, los cuales iremos contestando en posteriores videos que dejaremos colgados en este mismo canal.
El punto 3. Las firmas digitales vinculadas al mecanismo de autenticación de grado alto de los servicios ciudadanos digitales deberán ser suministradas en los términos señalados en la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias. Es lo que acabamos de decir. Se tiene que cumplir exactamente lo mismo que está señalado en las normas precedentes. Ahora bien, en el numeral cuarto nos dice: la firma electrónica vinculada al mecanismo de autenticación muy alto de los servicios ciudadanos digitales deberán seguir los mecanismos y disposiciones que establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil en el marco de sus funciones. En este punto nos encontramos que es de exclusividad de los servicios ciudadanos digitales, o sea, de las empresas públicas o directamente contratadas por el Estado, prestar la autenticación en el grado de seguridad o de confiabilidad muy alto. Pero quien va a hacer dicha reglamentación va a ser la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso quiere decir que en este momento no va a quedar reglamentada. La vinculación al mecanismo de autenticación se regirá por las disposiciones que para tal efecto contiene el título 17 de la parte segunda del libro segundo del decreto 1078 del 2015 y las demás normas y lineamientos que lo complementan. Este artículo primero que se integra trae un parágrafo, que es el siguiente: el presidente de la República, los ministros y los directores de departamento administrativo podrán utilizar firmas electrónicas o digitales en el ejercicio de las actividades públicas de manera gradual, de acuerdo con las políticas internas que para el efecto expidan las entidades a su cargo. En todo caso, la firma de los actos administrativos que suscriba el presidente de la República se someterán a los lineamientos que para el efecto establezca el departamento administrativo de Presidencia de la República. Una categoría más. Tengamos en cuenta lo ya visto. Primero, se divide en 4 los grados de confianza: muy alto, alto, medio y bajo. Los grados de confianza alto y medio los van a desarrollar las entidades públicas y las entidades privadas de acuerdo a lo ya dicho. El muy alto le corresponde solo a las entidades públicas. Sin embargo, cuando se trate de la firma del presidente y de los ministros, ellos van a tener una reglamentación especial aparte que va a ser hecha por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Va a ser algo individual con normas especiales para el presidente y sus ministros, que no se trata ni siquiera del sistema de seguridad muy alto que va a ser reglamentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Importante tener eso claro con respecto a esta norma. Parágrafo segundo. Los prestadores de servicios ciudadanos digitales que oferten el servicio de autenticación digital deberán estar integrados al modelo de servicios ciudadanos digitales definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Parágrafo tercero. Cuando se trate de firmas digitales a las que se refiere el numeral tercero del artículo, las autoridades sometidas a la aplicación de la política de gobierno digital señaladas en el título 9 de la parte segunda del libro 2 del decreto 1078 del 2010 asumirán el costo derivado de las adquisiciones y uso de esas firmas. En este caso, las entidades de certificación digital acreditadas ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, no estarán obligadas a tramitar la habilitación de que trata el artículo 9 de la Ley 2052 del 2020, salvo que presten servicios ciudadanos digitales especiales y sin perjuicio de la obligación de integración del modelo de servicios ciudadanos digitales vinculadas al mecanismo de autenticación en el grado de confianza nivel alto, de acuerdo con lo señalado en los lineamientos impartidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. El segundo artículo que se adiciona es el artículo 2.2.2.47.10, firmas electrónicas o digitales en desarrollo de procedimientos y trámites administrativos, que nos dice: para garantizar el derecho establecido en el numeral 10 del artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las personas tienen derecho a utilizar los mecanismos de autenticación de que trata el título 17 de la parte segunda del libro segundo del decreto 1078 del 2015, y para ello deberá realizar el registro del que trata el artículo 54 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 54 del CEPACA nos dice: registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar sin ningún costo un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, la autoridad continuará la actuación por este medio. Las peticiones de información y consultas hechas a través de este medio electrónico no requieren del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía. El registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el régimen general de protección de datos personales. Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en términos siempre que hubiesen sido registradas hasta antes de las 12 de la noche y se radicarán el siguiente día. Así queda claro que todos los que queramos ser usuarios de estas nuevas herramientas que nos da este decreto debemos hacer la correspondiente inscripción del artículo 54 del CEPACA. Ahora, el inciso final establece: las autoridades deberán asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos o permitir el uso alternativo de otros procedimientos de conformidad con lo señalado en el artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vigencia y adiciones. Es el artículo segundo que establece: el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona los artículos ya leídos al decreto 1074 del 2015. Decreto único reglamentario del sector de comercio, industria y turismo. Así, de esta manera llegamos al final de nuestra noti jurídica, que ha salido un poco larga y esperamos nos disculpen si llegaron hasta este punto, pero era necesario porque es un conocimiento que no es tan popular y que consideramos que debía estar debidamente integrado para que la noticia se entendiera de forma correcta por todos los que vieran el video. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo video.